Muy buen día. Hoy vamos a presentar unas ponencias sobre la batalla del 5 de mayo. Como todos sabemos, esta fue una batalla que se libró en 1862 en Puebla, este, donde el ejército mexicano se enfrentó a una fuerza expedicionaria francesa. Primeramente vamos a tener el gusto de presentar a Utopic Man, dando su primer vistazo y acercamiento a esta batalla que es un emblema de nacional de México. Te cedo la palabra. Sí, muchísimo gusto de nueva cuenta compartir espacio con ustedes para hablar sobre la batalla de Puebla. Eh, Cabe mencionar en primer lugar que pues fue un enfrentamiento bastante disparejo, se podría decir, porque se enfrentaba el ejército mexicano a un ejército bastante prestigioso. Tenía 50 años de no perder una guerra desde Waterloo. eh, y también el número, pues era relativamente parecido, eran 35,000 franceses contra alrededor de 29,000, 30,000 mexicanos, que duró 62 días esta defensa, hasta que pudieron avanzar a la Ciudad de México, pero que pese a todas las adversidades que enfrentaron tanto el general Ignacio Zaragoza como algunos otros, recordemos que participó también Porfirio Díaz. Si hay oportunidad de hablar sobre Porfiriato más adelante, sería un gusto. Eh, Pese a todas las adversidades por las que pasaron los comandantes o los generales mexicanos, podemos vencer a este ejército tan poderoso, fue el más poderoso en su momento. Y también hay que recalcar el trabajo que desempeñó Ignacio Zaragoza, ¿no? Pero ¿cuáles son los antecedentes? ¿Por qué nos invadieron los franceses, no? Eh, Hay eh, un pronunciamiento de Benito Juárez, que era el presidente de ese entonces, de anunciar una moratoria de pago, porque había una deuda externa para con Francia, con Inglaterra y España, que suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron estos tres países a enviar contingentes militares a nuestro país para reclamar sus derechos eh, como acreedores de esta deuda, ¿no? Que ascendía a 80 millones de pesos. La mayoría era parte de Inglaterra, pero los otros dos países no tenían otro interés más que el económico, la deuda, pero Francia tenía un interés oculto, que eso ya voy a dar rienda libre a ustedes, compañeros, para que lo platiquemos, lo discutamos. Y bueno, el contingente de los tres países estaba conformado, eh, realmente no mandaron muchos hombres para ese entonces. eh, España envió poco menos de 6,000 hombres al mando del general Juan Prim, Francia 3,000, dirigidos por Edmond Julien de la Javier, y Reino Unido 700 marines. Eh, Más adelante vamos a hablar sobre este interés oculto de Francia, en ese entonces el Segundo Imperio francés, eh, gobernado por Napoleón III. Y bueno, si alguien de ustedes dos quiere comentar algo sobre el punto que acabo de aclarar, estaría, estaría bien. No sé si tú quieras, Rafael. Hola, mucho gusto, gracias por esta oportunidad. Bueno, me gustaría hablar más que nada por el interés francés que tenía México, bueno, hacia México. En el contexto podemos ver que se estaba llevando a cabo la guerra de sucesión en Estados Unidos. Por un lado estaba enfrentándose las tropas de Abraham Lincoln de los Estados Unidos y contra los Estados Confederados del Sur. Bueno,
Principalmente Francia quería detener como el avance de los Estados Unidos, que ya en ese momento se estaba posicionando como una potencia mundial y económica. De alguna manera u otra, Francia quería dejar un legado, quería dejar como un protectorado en América para evitar ese arranque que tenía Estados Unidos. ¿Cómo? Pues por medio de la intervención suscitada en 1862, pues el interés fue más allá de solo rescatar parte de la deuda que se tenía en el país, sino que en su momento, un año después, se estableció el Segundo Imperio Mexicano, que en este caso fue de Maximiliano hasta el año 1867. No sé tú qué me puedes decir, Filetete, respecto a eso. No, pues sí, queda claro que Francia tenía una intención, de dominar México, ya sea por volver a recuperar el prestigio que habían perdido. Ergo, Francia en ese tiempo ya no fue lo que era la gran Francia de Napoleón. Napoleón III, me imagino, que quería otra vez dar cierta importancia a Francia y y la mejor manera de hacer esto, una conquista a un país en vías, de desarrollo, y aparte ganaba el frenar al imperialismo gringo, ¿no? El imperialismo yanqui. Sin embargo, creo que ustedes me pueden decir más sobre este tema que el que yo pueda aportar. Sí, desde luego. Bueno, puesto que en Francia había legiones, no solo eran nativas del país galo, sino que su ejército estaba conformado por hombres de diversas naciones, como Argelia. Después de que se llegó al cometido el 5 de mayo, un año después se reorganizaron y volvieron a México con una legión de 30,000 hombres. No fue una tarea sencilla, ya que tuvieron que repetir esa hazaña de intentar tomar Puebla, solo que esta vez sí pudieron hacer esa acción. Costó trabajo porque tenían que mantener su retaguardia a la perfección en Veracruz, ya que si descuidaban Veracruz, la invasión otra vez se echaba a perder. Sí, también tocando el contexto de Estados Unidos que estaban ya pasando por esa guerra de secesión. En México, pues Benito Juárez gobernaba un país eh, muy inestable, donde las instituciones eran muy débiles, que apenas podían levantarse de la postración económica que teníamos. Eh, Invitó o exhortó a arreglar un encuentro amistoso con estos tres países. Acompañó este mensaje con la derogación del derecho de suspensión de pagos. Eh, y en vista de que la posibilidad real de esta invasión militar se diera, buscó impedir que llegaran a la Ciudad de México y ordenó el traslado de pertrechos a la fortificación de Puebla, así como crear el Ejército de Oriente, que fue puesto bajo el mando del general José López Uraga. No sé cómo se pronuncie, pero si me lo pudieran decir. Este, y en vista del desempeño deficiente de este mando, pues se designó a Zaragoza, quien antes era el, el encargado del Ministerio de Guerra. Bueno, tomando lo que decía Cabañas sobre las tropas extranjeras que llegaron a México, llegaron de todas partes del Imperio francés. Había hasta tropas egipcias combatiendo a los mexicanos. Como Juárez, al ver que la confrontación es inminente contra el ejército francés, pues tiene que decidir
cómo hay que enfrentarlo, ¿no? Por un lado, postuló a sus dos ejércitos regulares, el ejército de Oriente comandado por Ignacio Zaragoza y el ejército de Centro, que era comandado por Ignacio Confort. Estos dos ejércitos debían que encargarse de la exterminación total del ejército francés. Sin embargo, como lo hemos visto, no se logró. El ejército de Confort fue derrotado y exterminado en la batalla de San Lorenzo, mientras que el ejército de Oriente fue tomado en su mayor parte prisionero al terminar la segunda batalla de Puebla, que fue en el 1863, empezando el 16 de marzo y acabando el 17 de mayo. 62 días de asedio, provocando que las tropas mexicanas tuvieran falta de recursos. Cuentan ahí que los últimos días del asedio, las tropas mexicanas a lo que se dedicaban eran a destruir tanto rifles como cañones para no dejarle nada al invasor. Pues aquí yo veo un claro fracaso de la estrategia de Benito Juárez de combatir al ejército francés por medios regulares, por táctica militar clásica. Entonces tuvo que recurrir al llamamiento del pueblo en general a tomar las armas y hacer las guerrillas necesarias para desgastar y frenar al ejército francés. Si bien desde 1861 se dio esta tarea, Benito Juárez dio luz verde a esta tarea, pero todos los recursos estaban dedicados a sus dos grandes ejércitos. Como decía Cabañas, Francia se tardó 63 días en tomar Puebla porque tenía que cuidar Veracruz. ¿De quién lo cuidaba? De los guerrilleros que estaban acosando a las diligencias francesas. Entonces, pues yo digo que aquí hay un punto fundamental de discusión y es si realmente la batalla del 5 de mayo realmente es importante, es factor indispensable para que México no perdiera su soberanía nacional. Pues como vemos las fechas, esto pasó en el 1862 y el sitio del Querétaro, y es la batalla que le vuelve a dar poder a Juárez en todo México, pasó en 1867. Son más o menos 5 años de diferencia entre ambas batallas y no sé si realmente fue un factor importantísimo la batalla del 5 de mayo para celebrarlo como hoy día se celebra. Ahí les dejo ese cuestionamiento a ustedes. ¿Puedo tomar la palabra? Por supuesto. Bueno, reconozco que el factor importante es la identidad mexicana. Recordaremos que México desde su independencia siempre ha estado en conflictos bélicos y para la desgracia de la nación, estos conflictos fueron deshonrosos. Tal es el caso como la guerra contra Estados Unidos, las intervenciones constantes de incluso Francia repitió esto, o la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Para México ya estaba acostumbrado a los conflictos, pero esto marcó como una luz de esperanza para los mexicanos, de que sí se podía derrotar a una potencia mundial. Ejemplo de esto fue que durante la batalla, en su momento cumbre, llegaron los habitantes Zacapuastlas a reforzar y enfrentándose con machetes y con sus herramientas de trabajo, lo cual permitió que el ejército francés retrocediera y probara lo que es la unidad mexicana. Hoy en día en el extranjero se cree que el 5 de mayo es la fecha de nuestra independencia, pero más que eso, representó la unidad de los mexicanos al enfrentarse a una amenaza. Como dice en su himno nacional, más osaría un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Y en su patria querida, y bueno, ya saben el resto. Sí, yo también podría decir lo mismo que Rafael, en el sentido de que después de que nuestro país atravesara primeramente la pérdida de más de la mitad del territorio nacional con la guerra de Estados Unidos,
y después también de la Guerra de Reforma, que es un enfrentamiento entre liberales y conservadores en las dos posiciones políticas de ese entonces en la escena política. Esta batalla tan inesperada por nuestras mismas tropas, por el gobierno y por Francia, creo que fue el primer aliento de esperanza o de victoria, podría decirse, de que realmente no éramos un pueblo débil o era infravalorado, o sea, nos subestimaban a nosotros los mexicanos. Y esta victoria de 5 de mayo contra el ejército más poderoso del mundo, por lo menos en su época, yo creo que sí marca un antes y un después en la historia de México. Y bueno, también es fundamental el papel de las tropas o los sectores más conservadores del país, ya que cuando se da esta guerra, Benito Juárez llama a sus contrarios, en este caso los conservadores, a unirse con su gobierno a la causa de liberar a la patria. Y no muchos de estos conservadores reaccionan o sí, reaccionan a su llamado, ¿no? En este caso, pues podemos ver dos tipos, que uno vendría siendo Juan Nepomuceno y otro Miguel Negrete, el cual sí reacciona a su llamado, junto con Porfirio Díaz, y bueno, también el comandante Ignacio Zaragoza, que no es conservador, pero me entienden, ¿no? Es importante también señalar que las tropas mexicanas estaban conformadas por voluntarios, ya lo habían tocado, creo, incluso, y eran en su mayoría personas que nunca habían utilizado un arma, sin instrucción militar alguna. Por otra parte, el ejército francés estaba conformado por veteranos de guerra que habían luchado en guerras tan trascendentales como la de Crimea. Era evidente que el ejército mexicano, con pocas municiones y artillería vieja, no tenía oportunidad contra semejante enemigo. Sin embargo, el peor error de Lorences fue dar por sentado que ganarían. Ahí es cuando yo tomo el argumento de que nos subestimaron y que ahora sí que fue la voluntad del pueblo mexicano el que venció a la experiencia y a la ventaja que tenía el ejército francés. Yo creo que sí es importante recordar la batalla de 5 de mayo. Es importante, ¿por qué? Por eso mismo que comento, de que representó el primer levantamiento después de tantas tragedias en nuestro país para, para poder salir adelante. Eso es lo que yo diría, compañeros. Bueno, ahorita que mencionas a Negrete, pues su frase más famosa, ¿no? Antes patria que partido. La cohesión que hubo entre las fuerzas mexicanas, independientemente de que fueran conservadores o liberales, en contra de un enemigo común, ¿no? Que quería quitarnos soberanía nacional. Sin embargo, la batalla del 5 de mayo se me hace muy alejada a la rendición total francesa. Entonces, a pesar de que se haya de ese exceso de confianza que dices en Lorenzens, pues el ejército francés tuvo tiempo suficiente para reorganizarse y ya no caer en ese exceso de confianza en las batallas consecuentes, porque los franceses no fueron aniquilados en esa batalla, en la del 5 de mayo. Sin embargo, sí podemos atribuir a la batalla del 5 de mayo, que fue la que quitó la característica al ejército francés de invencible, ¿no? Por fin el ejército francés ha caído y en manos de un ejército miliciano, porque tampoco puedo asegurar que todas las tropas mexicanas fueran voluntarias. Entonces yo lo pongo así como un ejército miliciano. Muy pocas tropas de élite o ninguna, muy pocas tropas con experiencia real en un campo de batalla. Sin embargo, sus generales
sí que ya estaban curtidos en batalla, Porfirio Díaz y Negrete. Berriozábal son un ejemplo de esos generales que ya sabían combatir y ya sabían combatir en México, cosa que los generales franceses no sabían. Entonces la geografía de México es complicadísima de combatir. Entonces, pues igual yo opino que es factor la geografía de México. Sin embargo, fueron más importantes las guerrillas mexicanas que se vieron principalmente después de 1863 para de otra francesa, pues los ejércitos regulares como el de Zaragoza o Confort fueron exterminados totalmente. Sí, por supuesto. Hay una frase en una carta que Zaragoza mandó al presidente poco después de la victoria, y se lee ahí: puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. También haciendo alusión a lo que decía Rafael, de que los, los combatientes mexicanos, cuando ya habían gastado todas sus municiones, empezaban a combatir con machetes, piedras y lo que tuvieran enfrente contra el ejército francés. Eso habla mucho de la valentía que tuvimos como mexicanos, enfrentarnos en una situación muy injusta. Y bueno, no sé si tengas algo que comentar, Rafael, con respecto a esta carta, o tienes algún otro dato. Bueno, antes que hables, Sí, bueno, Rafael, son dos. bueno, antes que digas, Perdón. quiero hacer una pregunta que creo que ustedes, con su siguiente intervención me la pueden contestar. Y es, el valor que el valor con el que pelearon el ejército de Oriente, ¿es menor es mayor que el que pelearon las contraguerrillas, por ejemplo, en Tamaulipas? Que ahí sí se vio un aniquilamiento total de las fuerzas francesas. Ahí la dejo. Bueno, para contestar esa pregunta, como hace rato mencioné de que México, que desde que se independizó, siempre ha estado en conflicto. No sé, puede haber que muchos de esos hombres y mujeres hayan participado de alguna manera u otra en la guerra contra Estados Unidos o en las diversas intervenciones que llevaron a cabo España, Francia, o a su vez como en la guerra de reforma. Y también mencionar de que algunos estados norteños y del sur durante estas épocas tenían un sentido de independencia, por lo cual esos pobladores ya tenían cierto tipo de conocimiento sobre el uso de las armas y el combate. Y se demostró en la batalla del 5 de mayo que empezó a llover, porque mayo es como el apogeo de la primavera en el país, y los soldados franceses con su indumentaria no se podían mover tan fácil. En cambio, los mexicanos de alguna manera u otra sí. Otro tema que quiero retomar es que hay una premisa en la ciencia política de que si hay instituciones fuertes, una nación es fuerte. Como mencionaba hace rato el compañero Utopic Man, que las instituciones en el país eran un descontrol total, pues había corrupción, no había legitimidad del gobierno entrante debido al constante enfrentamiento entre conservadores y liberales. Y esta batalla permitió que los ciudadanos creyeran más en sus instituciones, en sus organizaciones, y así poder reescribir una nueva historia. A partir de esta batalla empiezan a suceder en México eventos con más valor histórico que hoy en día en las escuelas enseñan, como en su defecto fue el Segundo Imperio, el Porfiriato, la Revolución y más temas que siguieron en el siglo XX y perdurarán durante más siglos.
Utopic Man, ¿algo más? No sé si quieran abordar el tema de Maximiliano en este caso. Bueno, antes de abordarlo, bueno, yo quisiera decir que sí, si bien se abordan esos temas de México en las escuelas actualmente, sin embargo, le puedes preguntar a cualquier persona en la calle, oye, la batalla de 5 de mayo, y te va a decir, ah, sí, cuando le ganamos a los franceses, pero haciendo diferencia que en esa batalla se acabó la intervención francesa. No saben, en absoluto, del segundo asedio de Puebla, la caída principalmente de Puebla de los 62 días. No saben de las contraguerrillas que hubo en el norte, principalmente en Tamaulipas, Jalisco, Veracruz. Y bueno, y como lo expreso, creo que, estos guerrilleros han quedado en el olvido. Por ejemplo, los nombres de Escobedo, Enrique Espinosa, Carvajal, Cortina, Canales, Antonio García y Alejandro Antunay son nombres que para la mayoría de los mexicanos son desconocidos. Sin embargo, por ellos le debemos la soberanía nacional. Este, como he dicho, los ejércitos seculares no nos dieron la victoria. De hecho, los ejércitos seculares se puede decir que nada más ganaron la batalla del 5 de mayo. Y no, sin embargo, estos guerrilleros ganaron mucho más batallas a personas como Dupin, que, que fue el encargado de hacer las contraguerrillas francesas para intentar acabar con este tipo de hombres que acabo de mencionar. Sin embargo, quemaba poblaciones enteras, fusilaba. De hecho, Emilie de Kermat comenta que en una ocasión vieron como una mujer embarazada y su hija llevaban ropa para los guerrilleros y Dupin fue y las fusiló, las colgó. Entonces, pues no sé si le estamos dando demasiado mérito al ejército de Oriente por ganar solo una batalla, mientras que realmente ganaron la guerra fue los guerrilleros que se alzaron por todo el país, que se han quedado hasta ahorita en el olvido. Entonces, no sé si comparten esta opinión o no. Yo sí concuerdo, concuerdo contigo, porque, pues como dice el dicho, ¿no? De que la historia la escriben los vencedores. Me acordé de un ejemplo de, no sé, en el país siempre se muestra la historia de la conquista a los mexicas, pero si nos vamos a Michoacán, ¿por qué no hablan de los enfrentamientos que tuvieron los tarascos contra los españoles o en Oaxaca los mixtecos contra los españoles? Ya que la historia universalmente se ha consolidado en un solo imperio mesoamericano, que en este caso fue el mexica, y ha dejado en el olvido las demás resistencias indígenas que se suscitaron años después y que tuvieron un gran valor histórico, pero que están sepultados en el olvido. Bueno, es que te voy a intentar justificar este, esa, por qué no se mencionan tanto esas existencias indígenas. Pues principalmente porque en los primeros años de conquista los que escriben son los españoles. Entonces, para dar seguridad a las inversiones que llegan de España al Nuevo Mundo, pues dicen, no, pues ya ganamos, ya no hay otro imperio que se nos oponga. Obviamente es una mentira, para que los inversores europeos invirtieran en la Nueva España. Sin embargo, aquí estamos hablando en la segunda intervención francesa, una, una historia escrita por mexicanos. Historiadores mexicanos escriben sobre ese acontecimiento y muchos sí le dan importancia a estos guerrilleros. Sin embargo, a pasar de la historia, a los demás historiadores no sé si se los olvida o le quitan importancia.
este tipo de combatientes. Si bien Juárez a muchos condenó y decía que esos guerrilleros que estaban peleando por la soberanía nacional no representaban a su gobierno, no sé si sea por eso que se les quiere esconder o por otro motivo, sin embargo, me parece una total falta de respeto que se desconozca la batalla del 5 de mayo, que si bien se ganó, sin embargo, no fue como un factor fundamental, fue un factor nada más moral para que México ganara eh, esa intervención francesa, ¿no? Se expulsara el invasor, porque como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, quienes lograron la expulsión francesa totalmente fueron guerrilleros. No fue un general, no fue el general Ignacio Zaragoza. Fue un hombre que posiblemente ni sabía ni leer ni escribir, sin embargo vio que su padre estaba en peligro y que hizo fue empuñar un arma en contra del invasor. Para mí eso tiene más mérito que un general que posiblemente no entró en combate, se lleve el mérito de el gran vencedor de los franceses. Una pequeña intervención rápida. Bueno, yo tengo una hipótesis de que tal vez se habla mucho de la batalla de Puebla porque el objetivo no era Puebla, sino más que nada Puebla es la puerta de la capital y si caía la capital, la moral de todos los estados iba a estar en decadencia. También no, puede que no se hable de las guerrillas porque la historia ha interpretado como que la intervención y las guerras de reforma como a Juárez el gran héroe. Pues, bueno, nada más te digo que en España, cuando Napoleón invadió España, surgieron grupos guerrilleros y allá en España sí se le conoce a esos grupos guerrilleros que pelearon contra Napoleón. Porque aquí en México no se puede reconocer esos grupos guerrilleros como en España. También, al final, ya en 1866, Francia tuvo que, de cierta manera, al cargo del emperador Napoleón III, retirarse de esta invasión, de este objetivo de querer apoderarse de nuestra patria, porque estaba a punto de enfrentarse a Prusia. Y también los confederados que pues, lo respaldaban a Napoleón III, al ser derrotados por, por Estados Unidos, ahora sí que por sus antagónicos, eh, no tuvieron más que echar la idea de instalarse aquí en nuestro país y por lo tanto retiraron el apoyo a Maximiliano, lo que causó que las pocas tropas francesas que aún quedaban en México, pues decidieran rendirse también, gracias al papel también, como mencionas tú, que jugaron los guerrilleros, que fue también por la iniciativa del pueblo, porque pudimos vencer, ¿no? No sé si quieran tocar el punto de Maximiliano, ya que hemos hablado de las guerrillas. Por supuesto, si quieres, pues di lo que tengas que decir de Maximiliano y nosotros todos complementamos la, la información. Va, por supuesto. Bueno, hay que dar un repaso rápido de quién es Maximiliano. Él nace el 6 de julio de 1832. O sea que cuando llega a nuestro país, que es en 1864, me parece, era muy joven, tenía 32 años. Y muere el 19 de junio de 1867. Ya abarcaremos ese punto, que también es muy famoso de cierta manera en nuestro país y tenemos cierta idolatría por Maximiliano.
fue archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia, que se convirtió en emperador de México, con el nombre de Maximiliano I en 1864. Y era hermano del emperador de Austria, Francisco José I. Y bueno, ya sabemos también quién es su pareja. No se puede hablar de Maximiliano sin hablar de Carlota, y no se puede hablar de Carlota sin hablar de Maximiliano. Y era Carlota de Bélgica. Es nombrado virrey del reino de Lombardía a Veneto, que Austria adquirió en el Congreso de Viena. Y su política demasiado liberal para la educación que tuvo, a los ojos de las autoridades austriacas, su indulgencia hacia los rebeldes italianos y su fastuosidad lo obligaron a dimitir el 10 de abril de 1859 a la corona. Maximiliano podría decirse que tuvo una educación bastante rica. Se educó en idiomas, se educó al arte, era un profundo amante de la poesía también, y se educó también en los principios liberales, que también compartía Benito Juárez. Se habla también de quién era más liberal, o Maximiliano o Benito Juárez, o quién realmente fue el malo en nuestra historia, cómo hubiese sido nuestro país si Maximiliano se quedaba a cargo del país, ¿no? O Benito Juárez fue un traidor, etcétera. También sería bueno discutir esos puntos. ¿Y cuál es el papel que juega Maximiliano durante la segunda intervención francesa? Recordemos que Maximiliano, al dimitir de la corona, que él era uno de los sucesores, al ofrecérsele la corona del recién formado Imperio Mexicano, Segundo Imperio Mexicano, tuvo muchas presiones, tanto por parte de su familia, de Carlota, como de, realmente no recuerdo si de su hermano, creo que no. Él estuvo muy en desacuerdo de que se fuera a México, pero vaya, quería tener ese prestigio, ¿no? De por fin gobernar. Había anteriormente tratado de, no sé si gobernó o trató de gobernar cierto país o cierta región. Ahí se me pueden apoyar en desconozco, no recuerdo muy bien. Y es mediante esta delegación conservadora con la que se encuentra Maximiliano, que lo convencen a él por fin de acceder a la corona, y es cuando llega a nuestro país. No sé si tengas algo que decir, Rafael, ya que tú sabes un montón de Maximiliano. Me gustaría que, bueno, empezara un poco Filelete por el momento, Sí, por supuesto. ya para complementar después. Pues bueno, ahora sí yo no tengo mucho conocimiento sobre Maximiliano. Sin embargo, sí tengo ese conocimiento de que más que gobernador bueno, es gobernar el imperio, el segundo imperio mexicano, iba a ser más bien un títere. De hecho, hay constancia de varios documentos donde te dice claramente que la autoridad de Maximiliano no era respetada aquí en México. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que les hablé de Dupin, el contraguerrillero francés que hacía de todo, que saqueaba, quemaba, violaba? Pues Maximiliano, al ver esto, pues dio la orden de que se regresase a Francia. Él no lo quería aquí. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente regresó a Francia, pero pero por contactos que él tenía, en menos de 6 meses, volvió a México. Y bueno, y en una conferencia
Maximiliano dice, ¿qué pasa? ¿Por qué, a pesar de mi decreto, él sigue aquí? Entonces, pues, sinceramente, no creo que si él se hubiera quedado en el poder, no creo que México sería liberal. Iba a ser un títere más de Francia. Iba a estar a su designio. Entonces, pues creo que ahora sí, Benito Juárez no fue un traidor a la patria. Si algo que le podemos reprochar, como he dicho, es que a algunas guerrillas él las intentó acusar y las intentó desarmar totalmente. Para mí eso está injustificado, pero de traidor a la patria Benito Juárez, no. No, no. Y de hecho, el, quiero suponer que el gobierno de Benito Juárez fue más liberal de lo que podía ser el gobierno de Maximiliano. Con esto termino. Bien, muchas gracias. Bueno, para recordar, Maximiliano prácticamente fue traído a México a base de engaños, ya que se falsificaron actas que él mismo solicitó para comprobar si era querido en México. Para eso, una comitiva de los conservadores le presentó estas actas presuntamente falsificadas, pero con eso bastó para que se embarcara hacia México. ¿Qué pasó cuando aceptó el trono de México? Pues en automático rechazaba todos los derechos del trono de Austria. Una vez que llegó al puerto de Veracruz junto con su esposa Carlota, se dio cuenta que pues, esto era un desastre. Hasta él mismo lo mencionó, Napoleón me ha engañado. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontró con un puerto totalmente destrozado y en total ruina. Tenía ideas muy avanzadas para su época y eso se puede complementar con la... Ay, se me fue la palabra. Bueno, con la legitimidad que tenía su gobierno, ya que al ser un soberano extranjero implantado por Francia, pues lo menos que podía hacer era demostrar que tenía un lado humanista. ¿Cómo lo demostró? Pues aprendió rápido español y ha sido el único soberano que se preocupó en hablar náhuatl. Hizo cosas muy liberales como el reconocimiento de las leyes de reforma, que eso no le pareció nada a la comitiva de los conservadores y poco a poco se fue alejando de ellos junto con la iglesia. Sus únicos aliados pues era Napoleón III, el gesto francés, y su hermano, el emperador de Austria. Cuando estaba, cuando estaba en sus acciones para hacer mejoras al país, pues no se pudo suscitar. Carlota tenía igual ideas muy liberales. Ella quería abrir una academia de artes, quería abrir escuelas y hospitales, pero para su sorpresa el país estaba en quiebra y no había los suficientes recursos. Incluso Maximiliano en su primera noche, cuando llegó a México, tuvo que dormir en una mesa de billar porque su cama estaba infestada de chinches. Así de feo estuvo el asunto. Su llegada fue con Pampa y Bombo y Gloria, pero para dormir en su primera noche no fue nada agradable. Se situaron en el castillo de Chapultepec y lo renombró como el castillo de Miravalle. Tenía mucha nostalgia sobre el castillo de Miramar que se encontraba en Italia. Y bueno, ¿por qué si cayó la capital cuando llegó Maximiliano? ¿Por qué había cierta legitimidad aún en Juárez? Pues se pudo solucionar gracias a que en aquel tiempo pues ya México era una nación federal y Juárez se pudo trasladar a donde quiso, cambiando la capital. Cuando las tropas de Maximiliano ocupaban, no sé, un estado o ciudad donde se encontraba Juárez, inmediatamente Juárez huía a otra localidad para poner ahí el poder de la capital. Y así fue la resistencia hasta 1867.
Sí, yo también tengo una aportación que hacer con respecto a quién iba a ser el que dirigiría el segundo imperio mexicano, ¿no? Eh, Tras la derrota republicana, se acordó que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el imperio mexicano, con la que se encomendó al partido con una búsqueda por encontrar un príncipe europeo que cumpliera con ciertas aptitudes para gobernar un territorio tan complejo. Se pedía que fuera católico y que respetara las tradiciones de la nación, cosa que no habían cumplido los republicanos, los liberales. Y durante varios meses el Congreso de la Nación discutió sobre los candidatos, ¿no? Se encontraba Enrique de Borbón, Duque de Sevilla, entre otros. Eh, Finalmente es Napoleón III quien decide proponer a un candidato que cumpliera estos requisitos. Eh, Como era quizá el único que de hecho conocía personalmente, su candidato gozaba de mayor credibilidad que los del resto. Eligió obviamente a Maximiliano de Habsburgo, que también sentía una gran admiración por él, era una admiración recíproca. Eh, y bueno, el 10 de julio de 1863, la Junta de Conservadores emitió un dictamen que toca 4 puntos. El primer punto es: la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria y con un príncipe católico. El segundo punto: el soberano tomará el título de emperador de México. La tercera: la corona imperial de México se ofrece a no, realmente no sé cuáles son estas siglas. El príncipe Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. Y el cuarto y último: en caso que, por circunstancias imposibles de prever, el archiduque Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono, la nación mexicana se remite a la benevolencia de Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico. También puedo respaldar tu argumento de que Maximiliano no era más que iba a ser emperador, pero no iba a tener poder, ya que iba a ser solamente un filelete. Iba a ser un protectorado del imperio francés, ya que pues ese era el objetivo, ¿no? Eh, y bueno, es también traído a base de mentiras, como bien menciona Rafael, y desde luego Maximiliano fue perdiendo el apoyo de estos mismos que lo pusieron ahí, cuando empezaron a hacer reformas más liberales, y es ahí cuando los sectores más conservadores, católicos, religiosos de nuestro país retiran su apoyo para con el nuevo emperador. Y es cuando se va moviendo de un lado a otro Maximiliano conforme el avance de Benito Juárez y las victorias guerrilleras. No sé si tengan algo que comentar ustedes, compañeros. Bueno, yo solo quería desmarcar un punto que creo que quedó al aire. Fue cuando Cabañas menciona la guerra de intervención de Estados Unidos. Este, pues sí, ahí se perdió, principalmente porque el gobierno no aceptó la creación de grupos guerrilleros. Sin embargo, ya había grupos y algunos sí lograron combatir, otros no. Sin embargo, este alzamiento guerrillero que hubo en la intervención estadounidense sirvió como precedente para los grupos guerrilleros que combatieron en contra de Francia. A lo que me refiero es que los grupos guerrilleros que se alzaron en contra de Francia ya habían tenido una experiencia previa combatiendo a los estadounidenses, organizando sus guerrillas para combatir a estadounidenses.
Entonces, creo que es propio decir que, pues, México no es una nación inexperta ni en la lucha de guerrillas, ni en la lucha de ejércitos regulares. Entonces, pues, no entiendo por qué Lorenz y principalmente los franceses subestimaron tanto a México. Ahí la dejo. Bueno, también pasó cuando peleamos contra Estados Unidos, ¿no? Ciertamente el número nos favorecía, pero el armamento y la preparación no. A tal grado de que había un arma por cada 3 militares o 3 soldados mexicanos. Y en contraposición, el ejército estadounidense estaba muy, muy bien armado. Eran soldados precisamente entrenados. Ciertamente no, el ejército mexicano por ese entonces nunca tuvo un adiestramiento bastante eh, completo, y quienes eran la mayoría participaban eran voluntarios, entre campesinos, eh, obreros, etcétera. Pues por eso que yo creo que subestimaron tanto la situación del ejército mexicano, aunado a la crisis política que pasábamos por ese entonces. Por eso fue tan inesperada nuestra victoria. Creo que es eso. Yo también dudaría de nuestro ejército si nos encontramos en ese entorno o en ese escenario político de crisis estatal en las instituciones, pobreza, eh, un país endeudado y como haciendo como lo que puede para poder salir de muchas crisis que había pasado. Es por eso que yo creo que subestimaron tanto nuestra participación contra ellos. ¿Tú qué tienes que decir, Rafael? Ok, antes de que se me olvide, me gustaría abarcar la guerra contra Estados Unidos en una próxima sesión, ya que es un tema muy interesante y muy amplio, Por supuesto. pero espero que sí se pueda efectuar. Y bueno, en la cuestión de la subestimación, simplemente con la apariencia, pues el ejército francés tenía alta la moral, se asumía como invencible y no iban a dejar que una nación nueva y que había tenido muchos problemas, principalmente sociales y políticos, pudieran derrotarlos. Tal es el caso de que la mayoría de estos soldados que vinieron a México, pues ya eran veteranos de todos los rincones de Francia. La sorpresa fue de que, bueno, como hace rato mencioné, de que más que nada el 5 de mayo lo que se valora más es la unidad mexicana. Tal vez como en la batalla del 5 de mayo que llegaron los pobladores zacapuastlas, como también los guerrilleros que hubo en el país, ya que el ejército mexicano, pues como tal, no era una institución muy legítima, sólida para la población civil, pero para las personas que decidieron defender su patria, pues obviamente tenían que dar lo mejor de sí mismos para defenderse contra el invasor, para defenderse de aquel extraño que pretendía arrancarle sus tierras y hacerse las suyas. Es por eso que cuando nosotros defendemos algo que es nuestro, damos lo mejor de nosotros y no dejamos de pelear. Bueno, yo hacía una pequeña comparación. Decir, pues, Grecia tiene a las Termópilas, ¿no?
Rusia tiene a Poltava, Estados Unidos a Samar, España a San Quintín, y México que tiene la batalla de Puebla. Creo que todos coincidimos en que, si bien la batalla de Puebla no fue decisiva para vencer al ejército francés, pero sí tiene crucial importancia en la moral mexicana, ya que se logró algo impensable y que en las batallas consecuentes que se dieron a esta, los mexicanos creían que sí le podían ganar al ejército francés. Y creo que esa, esa unidad que ustedes tanto decalcan en esta batalla, sin esa unidad vista en Puebla, creo que muchos grupos guerrilleros no hubieran existido. Por ende, México había terminado perdiendo esta guerra y su soberanía nacional. Y quién sabe si la hubiéramos recuperado en algún punto o seguiríamos siendo colonia de Francia, como Puerto Rico es de Estados Unidos. ¿Puedo participar? Por supuesto. Bueno, ya que mencionas eso, eh, es curioso de que Estados Unidos siempre apoyó a Benito Juárez. Obviamente estaban muy en desacuerdo de que existiera este protectorado europeo en el continente, ya que estaba en contra de su doctrina Monroe de América para los americanos. Bueno, hoy en día hay muchas naciones que son como protectorados, ejemplo, como tú mencionabas, Puerto Rico, eh, Jamaica, muchas islas de Oceanía que aún así siguen siendo gobernadas por Reino Unido. Yo creo que en México hubiera pasado como una tipo, eh, un gobierno tipo parlamento, tal vez no con la autonomía que hoy existe de que presidente y Congreso, sino que aquí en México se designaría un primer ministro y el parlamento. Tal es el ejemplo de Canadá. Sí, pero bueno, yo diría que la naturaleza del mexicano es de, si vamos a estar mal, que sea con los nuestros, ¿no? Que ningún extranjero venga a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Ese nacionalismo que sentimos tan propio del mexicano que es. ¿Algo más, Cabañas? ¿Algo más, un Bueno, tópico también más? de, de cómo se instaló Maximiliano en el castillo de Chapultepec, ¿no? Que lo mencionó Rafael, que lo rebautizó como Miravalle, y, y él encarga o pide que se trace la famosa avenida desde el castillo de Chapultepec hasta el centro de la capital, que se le conoció en ese entonces como, en honor a su esposa Carlota, Paseo de la Emperatriz, para convertirse en Paseo de la Reforma. Anteriormente habían tenido previsto quedarse en Palacio Nacional, pero eh, era un lugar que necesitaba bastante atención en el sentido de sanidad, porque se encontraba en muy malas condiciones. No sé si quieran agregar algo más con respecto a Maximiliano, su final. Sí, bueno, Maximiliano de alguna manera u otra, pues sí, amaba a México, al grado de que, pues, le sugirieron de que huyera a Austria para reorganizarse, pero él decidió morir, eh, ser hecho justo por las balas. Y hago cita de sus últimas palabras que dijo, fueron, voy a morir por una causa justa, la de la nación independiente y libertad de México. Espero que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Que viva México. Esto fue en el Cerro de las Campanas,
que antes de su ejecución, pues mm, él se encontraba enfermo y en malas condiciones también. Él solicitó de que al momento de su ejecución fuera disparado al pecho, ya que él no quería en la cabeza porque quería que su madre, Sofía, lo reconociera cuando regresara a Austria. Incluso cuando llegó el cuerpo, bueno, al cuerpo le pasó muchas cosas, ¿no? Supuestamente se cayó a un río y lo tuvieron que embalsamar 2 veces y lo deformaron. Y cuando llegó a Austria, su madre, ¿no? Este no es mi hijo. Aunque hay muchas teorías conspirativas de que en realidad no murió y huyó a El Salvador, pero o sea, hay la mayoría de pruebas legítimas que sí murió aquí en México. Tenía un gran plan de nación, incluso dedicó tiempo a la ciencia en México, estuvo estudiando las mariposas en el bosque de Chapultepec y fue muy criticado por eso de que decían sus opositores de que solo vino a México a cazar mariposas. Él tenía un espíritu muy humanista y una educación, bueno, de las mejores educaciones de la época, ya que los Habsburgo estaban en el trono desde miles de años, incluso antes de que el águila se parara en el nopal. Wow. No sé, bueno, tenía un buen proyecto de nación, pero quién sabe si le iban a dejar tan libremente para aplicarlo, ¿no? Si no hay otra intervención De hecho, que continúa. no dejó, como mencionaba hace rato, de que tuviera descendencia legítima, no se pudo dar a cabo porque él tenía infecciones, bueno, ETS, y engañaba, bueno, constantemente a Carlota. Entonces, la opción fue adoptar a los descendientes de Agustín de Iturbide. Vivieron con ellos, los educaron ellos, y ellos iban a ser los sucesores al trono de México, ya que Maximiliano pues estaba enfermo y muchos historiadores dicen que si no, él no hubiera muerto por las balas, en unos pocos años hubiera muerto por todas las enfermedades que él tenía. Bueno, igual cabe recalcar que en la última batalla que estuvo, que fue en el sitio de Querétaro, sus tropas, como su nombre lo dice, estaban sitiadas en Querétaro, pues, y como se sabe, en un sitio de una ciudad es un lugar poco higiénico, poca comida, este, pocos medicinas, entonces pues imagínate el estado de salud con el que llegó a su fusilamiento, ¿no? Con todas estas cosas que le privaban de su buen cuidado. ¿Algo más, Utopimank? No, yo creo que es justo cerrar el tema, ya después de haber hablado de que concordaba con ciertas ideas o proyectos liberales que tenía Benito Juárez. eh, o esta visión tan idealizada de poder concretar los proyectos que él tenía de sus ideas aquí en México. Y bueno, una historia bastante, no trágica en el sentido de que también hay que ver que pues sí, fue engañado, pero a fin de cuentas pues fue un invasor, ¿no? Pues ocurrió lo que tuvo que ocurrir, de que lo fusilaron a decisión del ese entonces presidente Benito Juárez, y de su constante negación de tener un encuentro con él, pese a todo lo que insistió Maximiliano con Benito, de ofrecerle un cargo en su imperio. Eh, a mi consideración fue muy lamentable el final de Maximiliano. No sé Bueno, si tengan un argumento con eso.
Bueno, para mí el fin de Maximiliano fue fusilado. Entonces, ser fusilado representa un alto honor. Representa que te respetan toda tu trayectoria y representan y representa que fuiste un digno enemigo, un digno rival. Entonces, pues creo que Maximiliano pues, tuvo el final más digno posible aquí en México. No huyó como un cobarde, murió como un valiente. Entonces, pues creo que su fin fue muy acorde con lo que hizo y con lo que fue. No sé qué opines sobre eso, Cabañas. Me gustaría hacer una comparación, no solo de ideas, sino que de acciones que hizo en comparación de Benito Juárez. Tal es el caso de que, tal es el caso como la legitimidad que tenían ambos bandos, en especial de que Maximiliano pues era muy respetado y admirado por los grupos indígenas del país. No solo intentó aprender su lengua, sino que pues él principalmente estableció nuevas leyes para protegerlos, como la prohibición del trabajo forzado para los menores y el castigo físico durante las horas laborales, y también fue el primer soberano en impartir la hora de comida a la hora de trabajo. Muchos de sus proyectos no se pudieron efectuar por la falta de recursos, ya que mencionamos hace rato que su proyecto de nación era muy ambicioso. En cambio, Juárez hizo pactos muy peligrosos para tener el apoyo de Estados Unidos. Pactos que en su tiempo atentaron con la soberanía nacional y ponían en peligro a la población y al territorio, pero que al final de cabo, pues el triunfador fue Benito Juárez. Incluso Maximiliano tuvo la oportunidad de capturar en varias ocasiones a Juárez, pero este huía. Y cuando se presentó la oportunidad de atacar a Maximiliano en Querétaro, pues tuvo este final que es admirable porque murió siendo el emperador de México y dando sus últimas voluntades como un gran ser humano y como una persona muy educada, tanto que incluso les regaló unas monedas a sus ejecutores y les cedió el lugar a Miramón durante su ejecución. Sí, ¿no? Yo la segunda intervención francesa, siento que para un francés lo ve como un España todos, ¿no? Otra vez fuimos derrotados no por un ejército regular, sino fue por guerrillas, ¿no? Entonces, pues como que otra vez los franceses volvieron en caer, los franceses fueron otra vez derrotados por guerrillas. Y allá, tomando el punto de Maximiliano, pues, te digo, sus intenciones de él eran buenas con el país. Entonces, entonces, por su amor a este país, por México, se dejó fusilar, ¿no? Porque él podía escapar, pero prefirió morir aquí en México en lugar de ser un cobarde, un conquistador cobarde, ¿no? Prefiero decir, ok, me van a fusilar, que se me mate aquí, y aún así, en su fusilamiento, declaró su amor por México. Entonces, pues, tampoco vamos a ser tan crueles de Maximiliano, de decir, no, eres un conquistador y todo México te debe que odiar. No, hay que ser justos y decir lo que es justo, ¿no? Que fue un peón más entre las piezas de Francia para imponer un protectorado en México. Utopic Man, no sé si quieres agregar algo último, a esto último. Pues sí, también el final que tuvo Carlota, que quizá no es igual que el de Maximiliano, pero mm, podría decirse que también es un poco, bueno, no un poco, es triste porque
Al fin y al cabo, Carlota, queriendo apoyar a Maximiliano con el apoyo de algún país europeo, de su hermano Leopoldo o de Napoleón, y después de estos fracasos diplomáticos por ese apoyo eh, en el imperio mexicano, eh, manda un telegrama a su esposo diciendo que todo es inútil, eh, y se vuelve loca, ¿no? Se encuentran eh, conductas patológicas en Carlota y, y lamentablemente, pues sí, eh, se vuelve loca, ¿no? Y ahí no pudo regresar más a nuestro país, se quedó en Europa. No sé si tú sepas más del tema, Rafael, Sí, con bueno, ya respecto que a... lo mencionas, ay, soy muy malo, deja a un lado a Carlota, la vez con castigo. Muchos de los proyectos de Maximiliano no hubieran sido posibles gracias a Carlota. Carlota era una mujer fascinante, muy ilustre, muy inteligente, tanto que a veces Maximiliano se iba de viaje y la que estaba al mando prácticamente del país era Carlota y estaba, yo creo que hasta más de la altura de Maximiliano. Bueno, Carlota fue a solicitar apoyo a las diversas potencias europeas, incluso cuando se subió a la embarcación desde el puerto de Veracruz para partir de Europa, se molestó porque tenía la bandera de Francia y no se subió hasta que la cambiaran por la bandera del Imperio Mexicano. Ahí se cree que tuvo sus primeros ataques de locura por el encierro. Posteriormente fue a visitar al Papa porque por primera vez una mujer fue a increpar al Papa y ahí se le ofreció una bebida, pero Carlota tuvo otro ataque de locura y pensó que la iban a envenenar con esa bebida. Incluso fue a solicitarle apoyo al hermano de Maximiliano Francisco, pero este no pudo hacer nada por la posible amenaza de la guerra contra Prusia. E incluso Napoleón lo abandonó al retirar sus tropas en 1866. Y para desgracia de Maximiliano, antes de su ejecución fue torturado diciéndole que Carlota había muerto. Y Carlota en sí nunca pudo saber nada de Maximiliano, si estaba vivo o estaba muerto, ya que después de su trágico destino fue encerrada en un castillo, casi calabozo, y acariciaba un muñeco tamaño real y le llamaba Mi Max. Era tanto su locura que agarraba objetos e incluso ocasionaba incendios y comenzó a ser un peligro para la familia de Bélgica. Algo se me está olvidando que no me acuerdo. Bueno, constantemente Carlota tuvo estas crisis y lastimosamente ella murió muchos años después y no, ni siquiera en la tumba pudieron estar los cuerpos juntos. Ella se encuentra en otra tumba y mientras que Maximiliano se encuentra en la cripta imperial de Austria. Una pareja de enamorados que, no sé, nunca volverán a estar juntos, ni siquiera en su patria adoptiva, en donde fueron gobernantes. Toda una peripecia la vida de estos dos. ¿Algo más que agregar? Tanto Cabañas como Topping Man, sino para irse dando esta sesión con una frase de Federico Engels. Les pregunto antes, ¿tienen algo más que mencionar? No, por mi parte no, compañero. ¿Y tú, Cabañas? Por mi parte, igual puedes concluir la sesión. Entonces, a mí me gustaría concluir esta sesión con la siguiente frase de Federico Engels. Las olas de la guerra popular, que con el correr del tiempo fueron destruyendo poco a poco a un poderoso ejército. Y lo que es más importante,
sin pérdidas aparentes en la parte contraria. Fin de la cita. Sin más, me despido. Fue un placer compartir ideas tanto con Cabañas como por Utopic Man. Esperamos que más adelante haya otra ocasión para hacer algo similar, ya sea abordando los temas de la intervención estadounidense en México o otro. Y por mi parte yo me despido. Hasta luego. Igual fue un gusto compartir espacio con ustedes.